Muy buenas tardes. Hoy voy a presentar mi proyecto final de la materia de tópicos avanzados de bases de datos. Me presento. Mi nombre es Francisco Giovanni. Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Giovas-NM. Bueno, primero que nada yo quisiera hablar acerca de mi exposición o de mi trabajo. Y es que a finales del año de 2019 se descubrió el brote de un nuevo virus en la ciudad china de Wuhan, nombrado COVID-19, el cual ha evolucionado de forma drástica de tal manera que se convirtió en una pandemia. Con lo anterior, se ha confinado a la población mundial con la finalidad de evitar las aglomeraciones en lugares públicos y de esa forma evitar la propagación del virus. Uno de los sitios de mayor afluencia durante esta pandemia son los supermercados, por lo que los gobiernos de cada país están restringiendo el aforo dentro de dichos establecimientos, dependiendo de diversas características como el tamaño del local, la afluencia, ubicación de riesgo, entre otros. El número restringido de personas oscila entre las 50 y 200 personas. El inicio del contagio fue el 1 de diciembre del 2019 y el 11 de marzo del 2020 se declaró como de pandemia. Mi propuesta es crear una base de datos ficticia de registros del comportamiento de clientes en un supermercado. Los atributos y etiquetas que voy a ocupar vendría siendo primero el cliente, el cual se clasificó con las etiquetas mencionadas, denotando que cada una se refiere a un tipo de diferente de membresía que adquirió cada una de estas diferentes y posiblemente mayores beneficios de servicio en la tienda, ya sea normal, premium o gold. También voy a contar lo que es la entrada. En el caso de la entrada, las etiquetas se definieron con los horarios a observar, ya sea en la mañana, en la tarde y en la noche, estipulando las horas. Y la estadía, y que se refiere así que fue mucho tiempo o poco tiempo la estancia en el supermercado, tomando en cuenta que poco tiempo son 60 minutos y mucho tiempo de 61 minutos a más. Mi objetivo es analizar el comportamiento de registros de un flujo de clientes que entran y salen de un supermercado. Dada la situación actual de contingencia debido a la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19, que consta en tomar decisiones para evitar la aglomeración de personas en lugares públicos. Con base en los registros de la base de datos, se desean observar los atributos que influyen para que una persona tenga una estadía de poco tiempo o mucho tiempo en un supermercado. Dado estos registros, podrían ayudar a saber cuál debe ser el mejor comportamiento al permitir o denegar la entrada a cierto número de personas, buscando evitar la aglomeración dentro y fuera del supermercado. Como se muestra en el diagrama, ese es prácticamente el comportamiento de los usuarios, tomando en cuenta que la llegada del cliente y la fila de entrada, acceso de la tienda, estancia en el centro comercial y la salida del cliente. Bueno, el preproceso. En esta parte vamos a preparar los datos para que se puedan procesar. Para eso hice la aplicación de la discretización en los datos y así verificar que tenemos nuestro total de registros cargados correctamente. Como se muestra, tenemos un total de 1741 registros, los cuales se distribuyen en tres atributos. A primera instancia se ve la gráfica denotado que el color rojo son los registros con mucho tiempo y que los registros azules menos tiempo. En esta parte seleccionamos el atributo al cual llamamos cliente, el cual denota la siguiente información, que es: tenemos 584 usuarios con una membresía normal, 430 usuarios con una membresía premium y 727 con una membresía gold, sumando así nuestro total de registros de 1741. En la cuestión del atributo de entrada, como lo mencionamos, se clasificó en tres etiquetas: la etiqueta de la mañana con los horarios establecidos, al igual que la etiqueta de la tarde y en la noche.
Como se muestra, los usuarios acuden más al supermercado en la tarde con un total de 712 registros, seguido del horario de la noche con un total de 601 registros. Y por último, en el horario en la mañana que se registran 428 registros. En el atributo de estadía, meramente me refiero a cómo se comportan los usuarios referente a su estancia en el supermercado, que es decir, si fue mucho tiempo o poco tiempo los que estuvieron realizando sus compras en la misma, la cual nos indica que un total de 1007 usuarios estuvieron poco tiempo y 734 usuarios estuvieron mucho tiempo. En esta gráfica se muestra la distribución total de los registros según los atributos, que son cliente, entrada y estadía, los cuales ya se mencionaron previamente, y como se pueden ver en la parte superior de cada barrita se muestra el número total de registros según su etiqueta. Vamos a ver acerca de la clasificación. Y bueno, de igual manera se utiliza un algoritmo y diagrama de árbol J48 para empezar a clasificar la información referente a que si los usuarios estuvieron mucho o poco tiempo en el supermercado. El algoritmo nos indica que el árbol tiene 9 hojas y se desglosa de la siguiente manera. Al parecer, la característica principal que influye para que el tiempo de estadía del usuario en el supermercado es la característica del cliente seguido del atributo de entrada y por último la estadía. En la primera parte del árbol se observa a los clientes con una membresía normal, los cuales su entrada en el tiempo de la mañana dice que 65 usuarios entraron en la mañana, solo 30 estuvieron poco tiempo. En el caso de los usuarios que entraron por la tarde con la misma membresía, dice que solo 40 estuvieron mucho tiempo de 306. Y en el caso del tiempo en la noche, 38 usuarios de 213 estuvieron poco tiempo. Observando a los clientes premium, vemos que en la noche estuvieron mucho tiempo 92 usuarios de 198. En el caso de la tarde, solo 3 usuarios de 167 estuvieron poco tiempo. Y por último, los usuarios de la mañana estuvieron mucho tiempo, 12 de 65. Por último, en la membresía Gold, en el tiempo de la mañana o el matutino, 145 usuarios estuvieron mucho tiempo de 298. En la tarde solamente 10 usuarios estuvieron poco tiempo de 264. Y por último, en la noche 75 estuvieron poco tiempo de 190. Con la información que proporcionó el algoritmo, al interpretarlo podemos mostrarlo también de manera porcentual. Se hicieron 2 evaluaciones. La primera consta del porcentaje de estadía del usuario, pero únicamente de los usuarios pertenecientes de esa membresía. La segunda evaluación se refiere a la estadía del usuario, pero con la equivalencia del total de usuarios que todas las membresías tienen. En la primera fila se observa referente a la membresía normal, la cual indica que fue un 57.19% los usuarios que permanecieron poco tiempo, versus un 42.81% los que permanecieron mucho tiempo, y estos dos porcentajes son evaluados únicamente referente a los usuarios de la membresía de cliente normal. Los porcentajes siguientes muestran un 19.18% que fueron los usuarios de este día de poco tiempo, y un 80.82% los usuarios que estuvieron mucho tiempo de la membresía de cliente normal comparada con todas las membresías. En el mismo caso para las membresías Premium y Gold. En el caso de la membresía Premium se observa que el porcentaje de estadía de poco tiempo fue de 37.68% contra un 62.32%. De mucho tiempo únicamente evaluado con los clientes Premium. Evaluado con los demás tipos de clientes dice que un 84.61% fueron los clientes que permanecieron poco tiempo en el supermercado, con un 15.39%. Los clientes que permanecieron mucho tiempo. Por último, el cliente Gold, el porcentaje de poco tiempo fue de 32.73 contra 67.27%. De mucho tiempo en el supermercado únicamente en clientes Gold.
Comparados los clientes Gold con los demás tipos de clientes, se observa que el porcentaje de estadía de mucho tiempo fue de 13.67% y el porcentaje de mucho tiempo en el supermercado fue de 86.33%. Estos porcentajes ayudan a ver de una manera un poco más amplia el comportamiento de los clientes. A pesar de la contingencia, al menos los tipos de cliente normal y Gold reportan un comportamiento que equivale a estar mucho tiempo en el supermercado. Los únicos clientes que permanecen poco tiempo en el supermercado fueron los clientes premium. Aquí se observa que el total de registros, que fueron 1280, se clasificaron correctamente, o sea, un 73.521%, pero de igual manera se observa que se cumple la regla de la diagonal que parte de A en la matriz de confusión es mayor a la de B. Y bueno, y se clasificó con que A son los usuarios que estuvieron poco tiempo y B con los que estuvieron mucho tiempo en el supermercado. De igual manera, en forma gráfica se observa el árbol justo con la clasificación que se mencionó anteriormente. La parte del cliente, que es la característica principal, y de a partir de eso el tiempo de entrada, y por último el tiempo de estadía, si fue mucho o poco. El clúster, que vendría siendo esta parte de la pantalla, que de igual manera se utiliza el algoritmo K-means, y bueno, nos indica cómo realizó los clústeres, o sea, las agrupaciones, donde uno se clasificó como la etiqueta premium, la etiqueta noche y poco tiempo. El otro clúster indica que fue con la etiqueta premium, la etiqueta tarde y poco tiempo. Es importante recordar que de igual manera aplica el algoritmo utilizado el total de registros y entonces este se compara con los clústeres. En este caso, se observa en el total de registros se interpreta como el usuario cliente Gold en la tarde fue el que tuvo poco tiempo. En el caso del clúster 0, se interpreta que el cliente Gold en la entrada de noche estuvo poco tiempo. Y por último, en el clúster 1, se observa que un cliente con etiqueta normal en la tarde está mucho tiempo. De igual manera, en la parte inferior se denota que se utilizó el 75% de registros para reutilizar este análisis y en el caso clúster 1 se utilizó un 25% de registros que fueron 440 observaciones. Ahora veamos la asociación. Aquí aplicamos el algoritmo a priori y observamos que a primera instancia nos arroja el total de registros y el total de atributos con los que estamos trabajando. En el caso de la aplicación del algoritmo únicamente nos arrojó dos reglas, la cual supone que es por la cantidad de atributos que es poca, donde nos indica que principalmente un cliente con la membresía Gold, cuando entra en un horario tarde, se estaría de poco, y la siguiente regla nos dice que cuando un usuario de tarde se queda mucho tiempo, si es un cliente con membresía normal. Son comportamientos que tienen cierta lógica, que podríamos pensar que un cliente con membresía normal es una familia promedio y que posiblemente los clientes con membresía Gold en estos horarios posiblemente puedan estar trabajando y por eso hay muchos que se quedan poco tiempo o que simplemente no hay tantos registros de ellos en este horario. De igual manera, el algoritmo analiza basados en nuestro atributo de observación, que es si un usuario permaneció o no permaneció mucho tiempo en el supermercado, lo cual nos dice que dependiendo del tipo de cliente, o sea, del tipo de membresía que tiene el usuario, y dependiendo de la entrada, o sea, el horario, en el que entró el usuario, definen si estuvo mucho o poco tiempo en el supermercado. Ahora veámoslo de manera visual. En esta parte se observa la correlación referente al tipo de atributo o característica que depende para que esté mucho o poco tiempo en el supermercado. Dicho de otra forma, el atributo cliente tiene mucha correlación con la entrada. Por ejemplo, un cliente con membresía Gold a cierto horario
de entrada puede ser que tenga concurrencia de mayor probabilidad. Para concluir, como se observa en su mayoría de registros referentes a los clientes de este supermercado, tiene membresías Gold y membresías normal. La primera instancia podemos suponer que depende del poder adquisitivo que tenga para poder obtener dichas membresías, pero de igual manera se observa un comportamiento parecido. Muchas gracias.